Un saludo compañeros y tutoras del curso de psicopatologías de la niñez y la adolescencia. Con este video vengo a responder el punto que nos pide la guía sobre el trastorno que pensamos que el protagonista de la película podría presentar. Y después de la revisión del manual de diagnósticos, creo que eh, el trastorno que el protagonista presentaría según el DSM quinta edición, el protagonista muestra una serie de déficits en su comunicación social y las interacciones en diferentes contextos. Entonces, bajo esta premisa, encuentro que el trastorno del espectro autista sería el trastorno que mejor cuadra con toda la situación que el protagonista muestra. Según el manual, bajo este tipo de trastorno, el protagonista pues muestra claros déficits de reciprocidad social eh, y emocional durante su niñez, durante los primeros años. Eh, Podemos ver su falta de culpa y de empatía con el accidente, por ejemplo, de su hermana, o clara falta de culpa frente al destrozo de las pertenencias de su madre. Entonces, durante su adolescencia, pues él sigue mostrando estos signos de ausencia de reciprocidad y pues de poco importarle como las pertenencias de los demás. Y bueno, vemos también que el protagonista tiene déficits en su comunicación no verbal, sus expresiones faciales y el modo con el que él realiza como contacto visual con las personas, con sus padres o con las demás personas en casa. Vemos que pues esa parte de su comunicación no está como bien desarrollada, lo vemos es completamente falto de emociones a la hora de comunicarse. También vemos dificultades en sus expresiones faciales. Lo vemos que para ajustar su conducta en diferentes contextos también tiene dificultades. Por ejemplo, pues esto lo vemos en ocasiones, digamos, donde la película muestra que el niño arroja alimentos, digamos, sobre los muebles de su casa o en diferentes lugares. Entonces vemos que pues esa conducta no está ajustada en sus primeros años. También según el manual, vemos en el protagonista una tendencia a intereses o conductas repetitivas, con cierta inflexibilidad hacia los cambios. Entonces, por ejemplo, el hecho de que sus padres estuvieran esperando a su hermana menor, por ejemplo, no le hizo una buena impresión, no le gustó. Vimos pues, lo vimos reacio a que a que su cero familiar cambiara y creciera y alguien nuevo llegara. Lo vemos, por ejemplo, con unos hobbies los cuales no varían mucho. Entonces podríamos decir que Kevin pues, muestra este tipo de conductas dentro de la película. Entonces, bueno, este trastorno del espectro autista en las ediciones pasadas del manual diagnóstico pues era conocido como autismo infantil, pero con la actualización pues ese grupo o ese trastorno pues ya se convirtió en un grupo de trastornos. Entonces creo que Kevin catalogaría en esa categoría. Quedo pendiente de sus comentarios o cualquier realimentación. Muchas gracias.